Muchas gracias, querido presidente. Este presupuesto y el informe en mayoría está encabezado con una frase resaltada de la ministra de Economía y Finanzas que dice: este proyecto de ley marca un modelo económico y filosófico que los uruguayos eligieron cuando optaron por cambiar de gobierno. Yo creo que vamos a demostrar estos días, va a quedar claro estos días que en realidad sí lo que eligieron los uruguayos es cambiar el gobierno, pero dudo mucho que hayan elegido este presupuesto y las consecuencias que tiene este presupuesto para la mayoría de la población. Hay una prioridad que ha manejado el gobierno desde la campaña electoral, que es la mejora de las cuentas públicas. En el sentido, se plantea, hay un déficit fiscal previsto del 6,5 para este año, producto de la pandemia, pero después eso es como un eje vertebrador a partir del 2021 de todas las políticas, ¿no? Entonces se plantea que va a haber una mejora en el periodo de 2,3 puntos del producto. ¿En qué se basa esa mejora? En tres pilares, básicamente: en mayor dinamismo económico, una reducción del gasto del gobierno central y del BPS, que está estimada en 1,6% del producto, y una mejora de las empresas públicas del 0,7%. En el gasto, que es un tema que ha estado en debate sobre si hay reducción o no reducción del gasto, hay, y está explicitado y sale de los números, un ajuste generalizado y significativo. En remuneraciones hay un objetivo de bajar 0,6% del producto, en pasividades un 0,5%, en las transferencias un 0,4% y en gasto de funcionamiento un 1%. Entonces, vamos a tener baja de la inversión pública, vamos a tener caída del salario real, en el mejor de los casos recuperándolo en el 2024, sujeto a un montón de consideraciones, pero no, asumamos eso, igual en el medio vamos a tener caída del salario real como de los públicos, como también la hay de los privados, y ya lo han explicado varios legisladores. Eso le pega al índice medio de salarios y va a haber caída de las pasividades. También hay un objetivo de reducción de la reposición de vacantes. Plantean en el presupuesto una caída de 6 puntos porcentuales a 2024 y una reducción en la participación en el Producto Bruto Interno que va a ir al 4,9%. Entonces, es un presupuesto optimista. Y esto ha estado en discusión y algunos diputados han dicho que no hay una fundamentación, pero las expectativas o lo que el presupuesto plantea, tanto en el mensaje presupuestal como en el informe de la mayoría, en términos de crecimiento del producto, de empleo, que plantea crear 50.000 empleos el año que viene, de inflación, de deuda, de déficit fiscal, todo ese tipo de cosas son mejores guarismos los que plantea el Poder Ejecutivo que los que tienen las encuestas de expectativas del Banco Central, los que estiman consultoras como CPA Ferrer o Exante, los que estiman los organismos internacionales. Y en la página 3 del informe de mayoría hay un cuadrito, el primero del escenario macroeconómico mundial, que para 2020 plantea que en el mundo la caída del producto va a ser un 5%. En Estados Unidos un 6,4%, un 8,7% en toda la zona del euro, en Argentina un 10%, en Brasil un 7%. Pero para Uruguay se planteó un 3,5%. O sea, vamos a tener un desempeño mucho mejor que todo el resto del mundo y muchísimo mejor que el que tiene la gestión. Y esto lo estamos discutiendo cuando ya salieron los datos del segundo trimestre con una caída del 10,4% del producto. O sea que lo que hay que crecer en los dos, ya no amortiguar la caída, sino el crecimiento que tiene que haber en el tercer y cuarto trimestre para que este objetivo sea cumplido, es bien relevante. Y uno no ve por dónde
podría pasar eso, ¿no? Con un turismo que en 2019 aportó 1.750 millones de dólares y generó 110.000 puestos de trabajo y que está congelado en términos de turismo internacional y está bastante castigado en términos de turismo interno y tampoco hay propuestas. En todo el presupuesto nacional hay un artículo que refiere al turismo y es la creación de la oficina de género en el inciso, digamos, ¿no? O sea, no hay la menor política dirigida a esa área. Con una caída del 8,1% estimadas las exportaciones, eso está también en uno de los cuadros que presenta el informe en mayoría. Entonces, realmente cuesta ver cómo piensa el gobierno que se pueden cumplir esas metas que tiene en este escenario y en oposición a las estimaciones que hacen todo el resto de los operadores. Quiero hablar brevemente del tema de la promesa electoral de no incrementar impuestos y que ha sido resaltada básicamente, ha sido resaltada por muchos diputados y por el miembro informante, que, paréntesis, debían haber empezado por esto. Quiero agradecerle a los funcionarios toda la buena disposición que tuvieron y reconocer especialmente el trabajo del presidente de la comisión, que realmente permitió generar un clima de trabajo productivo en el cual nos sentimos muy cómodos. No está ahora, pero lo dejo dicho. Vuelvo a no incrementar los impuestos. Hay una pérdida de salario real. Esa pérdida de salario real tiene el mismo efecto para los trabajadores que un aumento de impuestos. Para todos los asalariados es exactamente igual. Obviamente no tiene el mismo efecto para quienes tienen ingresos que para quienes no tienen ingresos fijos, ¿no? Y cuando el diputado, que tampoco está Posada, hablaba del impuesto inflacionario, omitió decir que durante los 15 años de gobierno Frente Amplio el salario real creció un 70%. Entonces, ¿hubo inflación? Sí. ¿Hubo inflación más allá de la que se había estimado en los presupuestos y la rendición de cuentas? También. Ahora, ¿hubo impuesto inflacionario? No, porque creció el salario real por encima de lo que fue la inflación. O sea, que esa inflación fue recuperada en el salario e incluso incrementado el poder de compra de los salarios y por lo tanto de las pasividades. Eso no va a suceder en estos 5 años, ¿no? Y por eso es que estamos hablando de esto. Pero además, en la página 7 también del informe habla, donde está el crecimiento del escenario macro del Uruguay, uno mira los porcentajes de crecimiento de productos y si se hace cuenta, en realidad se está estimando un 11,7% de crecimiento del producto en el periodo. Entonces, por otro lado, se está estimando en el artículo 4 que, de vuelta, en el mejor de los casos, y si se dan todas las condiciones macroeconómicas que se tienen que dar, el salario real va a permanecer como en 2020. Eso quiere decir que, a diferencia de los gobiernos de Frente Amplio, que hubo crecimiento con redistribución, acá va a haber crecimiento con redistribución regresiva. O sea, quienes se van a apropiar de ese crecimiento del Producto Bruto son enteramente los no asalariados, no aquellos a los que les afecta la caída del salario real. A pesar de que, cuando hablan en la página 8 de la nueva institucional fiscal, dice: el objetivo último de la política fiscal debe ser propender al bienestar de los uruguayos, promoviendo la distribución de ingresos de la sociedad toda hacia la población más vulnerable. Lo que va a suceder, presidente, es exactamente lo contrario a esto. La población más vulnerable es la que va a pagar el ajuste y la población que está en mejores condiciones va a ser la que va a salir menos perjudicada y beneficiada. Estamos votando un presupuesto que tiene mucha incertidumbre, señor presidente, que en realidad no sabemos qué es lo que estamos votando. ¿Por qué? Porque el contador Fernando Blanco, el director de macroeconomía del Ministerio, en su comparecencia
cuando vino todo el equipo económico, en la primera comparecencia que hicieron, explicó claramente, y consta en actas, que se cambió el criterio. Lo que antes era una línea de base, ahora pasa a ser un tope. Entonces, cuando nosotros decíamos a este programa se le asignan 1 millón de pesos, ¿no? Uno lo que asumía era que ese programa iba a contar con ese 1 millón de pesos y eventualmente lo ejecutaría, no lo ejecutaría, pero si lo ejecutaba todo, iría a pedir un refuerzo al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas y explicar por qué necesitaba un complemento. Ahora, cuando nosotros votemos 1 millón de pesos en la línea de base, en el planillado, algo, en realidad lo que estamos diciendo es hasta 1 millón de pesos y será discrecionalidad del Poder Ejecutivo porque estará cumpliendo la ley si le da 20 centavos. Porque en realidad o sea, la transmutación esa, el cambio, el cambio de criterio, no encuentro la palabra para definirlo, pero ese cambio tan radical implica subvertir todo el orden del presupuesto. Entonces nosotros lo que decimos que no sabemos lo que estamos votando, porque en realidad estamos votando topes y será potestad del Poder Ejecutivo decir en cada inciso y en cada programa hasta dónde va. Además, todo esto está sujeto a una meta indicativa de resultado fiscal. Eso está por todos lados en el mensaje presupuestal. Y como decía la diputada Olivera, en la ley de urgente consideración se planteó la necesidad de la regla fiscal. La regla fiscal se iba a implementar en el mensaje presupuestal. Acá lo que tenemos en todo el presupuesto es una referencia al artículo 208 de la ley de urgente consideración, que es la que dice que acá, en esta instancia, que tiene que venir el presupuesto y tiene que venir la regla fiscal y tenemos una larga explicación en la exposición de motivos, pero no tenemos en el articulado nada que diga cómo es esa regla fiscal. Y la exposición de motivos es literatura, no es ley en el momento que este presupuesto el viernes termine siendo aprobado. Y cuando uno mira de vuelta el informe en mayoría sobre la regla fiscal, uno de los objetivos que plantea es lograr una mejor comunicación con los agentes económicos y la opinión pública respecto a las cuentas fiscales del Estado uruguayo, promoviendo así un mejor debate en cuestiones esenciales al quehacer nacional. Plantea también unos lineamientos, una mejor institucionalidad económica y que hay que tener reglas de juego conocidas previamente por todos los actores y que sean respetadas a lo largo del tiempo. En la página 12 nos dice que para que sea efectiva la regla fiscal debe ser clara, transparente y debe presentar cierta flexibilidad para responder ante eventos extraordinarios. Y en la 13, en el sumum, nos dice que la regla fiscal debe ser sencilla, transparente y de fácil monitoreo por parte de agentes económicos externos. No hay forma que ningún agente económico externo monitoree una regla fiscal que no está definida, y cuando preguntamos en la comisión nos hicieron una larga explicación de teoría macroeconómica, pero no nos dijeron en concreto cómo es que piensan implementarla. Y el comité de expertos no está creado y lo único que se pone en la ley de consideración es una comisión dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que va a tener competencias en este asunto. Otro tema del que quiero hacer breve mención, señor presidente, porque ha estado en el debate público, es el presupuesto no debe ser tan malo si el Frente Amplio vota la mitad de los artículos. Este argumento ya fue usado en la ley de urgente consideración y quiero dejar muy claro que la aritmética en esto no funciona en lo más mínimo. Hay un solo artículo, el 4, que explica 500 millones de dólares de pérdida de salarios y pasividades por parte de la población, y es la mitad del ajuste fiscal, y es un artículo. El artículo 66, que permite declarar algunos bienes prescindibles, y en ese caso hasta un máximo, esta es otra constante, ¿no? Es hasta un máximo, uno sabe
nunca qué es lo que va a hacer en la vida real. Pero hasta un máximo del 75% iría al programa de mejoramiento de barrios y el resto al inciso, que era propietario de ese bien. Cuando en comisión le preguntamos al ministro de Industria, ¿no?, si el dique Mauá estaba comprendido, dijo que sí. O sea, se está pretendiendo, y cuando en la redacción original incluso estaba incluida la Universidad de la República y todos los autónomos, eso después se sacó, pero estamos dando un cheque en blanco también en un solo artículo para la venta de cualquier inmueble que el Poder Ejecutivo entienda que es prescindible de cualquiera de los incisos. Y el artículo 300, que es el de la desmonopolización de la venta de combustibles y de la importación y venta de combustibles para los mercados, para los puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos, el de Montevideo y otros, lo que decía el diputado Sánchez hoy, ¿no? Ese artículo no estaba, aparece en la comparecencia del ministro y después aparece el último día una redacción que es incluso peor, que era la desmonopolización para la importación y distribución de combustible para aeronaves y buques de carga o de transporte. Eso era 25% de la facturación de Duxa, o sea, era pegarle un golpe muy duro a Duxa y por ende a ANCAP. Después se vuelve a esta redacción, digamos, pero entendemos que es, de vuelta, en un artículo se está abriendo una puerta en lo que es el objetivo que ha explicitado el Poder Ejecutivo y en particular el Presidente de la República y el sector del Presidente de la República, que es ir a la desmonopolización de combustibles. En la Ley de Urgente Consideración presentaron un artículo que era exactamente igual en comas, puntos y letras al que había sido aprobado durante el gobierno de Jorge Valle, que después había sido derogado mediante un referéndum. Y esa es la línea de trabajo. Y este es un intento en avanzar en ese sentido. Pero además, para solucionar el problema que el señor ministro dice que quiere solucionar, no precisa esto. De hecho, ANCAP hace más de 10 años importa coque de petróleo, que es un derivado de los hidrocarburos, para la cementera Artigas, por valores y por volúmenes grandes, y no fue necesario derogar el monopolio. O sea, aún en el caso de que fuera cierto que a ANCAP no le interesa el negocio del fuel oil, eso puede ser perfectamente implementado por parte de un privado mediante un acuerdo de importación con ANCAP y sin que se requiera anular el monopolio que tiene el organismo. Tenemos muchos más temas que iremos discutiendo en estos días. El de la UAM que mencionaban varios compañeros, donde el ministro Uriarte anuncia un acuerdo y yo decía, es la primera vez que soy diputado, no conocía mucho la bancada, entonces propuse hacer un partido de fútbol y decidimos hacerlo en el Estadio Centenario para integrarnos. Nos olvidamos de hablar con el CAFO y ese fue un problema por el cual no pudimos jugarlo. El ministro Uriarte hace exactamente lo mismo. O sea, hace un acuerdo que ni siquiera fue votado por toda la coalición, lo plantea públicamente como el gran acuerdo nacional y en realidad es un acuerdo de algunos partidos de la coalición, ni siquiera de todos, y que tiene que ver con una superestructura jurídica que no va a ser capaz de vender una manzana si no logra hacer un acuerdo sobre quien tiene el poder real y la competencia real sobre la infraestructura en la cual la unidad agroalimentaria de Montevideo debería trabajar. Entonces, para resumir y para finalizar, es un presupuesto
opaco, poco transparente, por esto que decía que no sabemos bien dónde se puede, qué es lo que puede pasar. Nosotros presentamos un conjunto de aditivos que no fueron votados, que tenían que ver con la transparencia, intentando, uno, mejorar el vínculo entre asignaciones presupuestales y la proyección fiscal. O sea, hoy no hay forma de saber en este presupuesto qué vínculo tienen los créditos que se deben aprobar con las proyecciones fiscales que realiza el gobierno. Información para el seguimiento presupuestal durante el año, ¿no? O sea, conocer cuáles son las modificaciones de los créditos presupuestales que va autorizando el Ministerio de Economía y Finanzas durante todo el periodo, publicación de las evaluaciones de las políticas públicas, publicación algunas relativas a las empresas públicas, fijar un tope de compromiso futuros por contrato crema. Esto existía para los PPP, ahora el ministro de Transporte, plantea que él va a optar por este tipo de contratos, llamados contratos crema. Entonces, decíamos, bueno, acá hay que establecer un tope, reducir los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer incrementos presupuestales, ¿no? En este presupuesto, el Poder Ejecutivo dispone un margen de más de 500 millones de dólares, el 1% del producto, para incrementar las asignaciones presupuestales. Eso no fue acompañado. Entonces, es un presupuesto opaco, poco transparente, optimista, yo diría hasta voluntarista, señor presidente. Es inconsistente internamente, o sea, las asignaciones presupuestales no se corresponden con la proyección fiscal y no hemos logrado, a pesar de los insistentes pedidos que hicimos al Ministerio de Economía, que esas dos cosas cuadren. No da cuenta de la crisis sanitaria y sus consecuencias y básicamente está orientado al Maya Oro y rezagando al pelotón. Así que nosotros no vamos a estar acompañando este mensaje presupuestal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.